Villa Carlos Paz, en el acto que se está realizando en vivo en este momento allí en la costanera de nuestra ciudad. Ya retornamos en un ratito para seguir contándoles y mostrándoles a ustedes lo que allí está ocurriendo. Lo voy a saludar al profesor Fermín Bortel, licenciado en Ciencias Políticas, porque con él vamos a contextualizar lo que ocurría en ese momento en la República Argentina a 43 años del desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas. Fermín, ¿cómo estás? Buen día, el gusto de saludarte. Hola Paulo, muy buenos días, buen día a toda la audiencia en esta jornada tan especial, ¿no? De recuerdo, de memoria y de pensamiento hacia quienes combatieron en Malvinas. ¿Qué Argentina teníamos en ese 1982 y en ese momento en el cual se toma semejante decisión? Bueno, teníamos una Argentina en dictadura, de hecho la guerra de Malvinas constituye el último intento de esa dictadura por sostenerse en el poder. Fue parte de la estrategia nacionalista que siguió la dictadura, que primero inició con el Mundial 78 en un intento de marcar, ¿no?, una presencia internacional, el conflicto con el Beagle que se detuvo a tiempo en 1978 y finalmente la guerra de Malvinas, que hoy todos sabemos fue un intento por, bueno, sostener una dictadura que estaba ya derrumbada, había indicadores muy contundentes, procesos de protesta social. Una dictadura apoyada por Estados Unidos, un Estados Unidos que va a sorprenderse por esta actitud del gobierno de Galtieri, de la junta que toma las Islas Malvinas. Una dictadura en un mundo de guerra fría, ¿no? Donde el conflicto de aquel momento era entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, por lo cual el conflicto va a explotar dentro del bloque occidental, dentro de la zona de esfera de influencia de Estados Unidos, y entre dos aliados de Estados Unidos en un contexto en el cual ese país había ya reactivado lo que sería la última fase de la Guerra Fría al llegar Ronald Reagan a la presidencia en 1981. Ese es el mundo que teníamos, una Inglaterra que no lograba recuperar su estatus histórico dentro del contexto europeo, considerada en aquel momento el enfermo de Europa, gobernado por una mujer, Margaret Thatcher, que había iniciado una serie de reformas de lo que hoy conocemos como el thatcherismo, y que en aquellos momentos todavía estaba en sus momentos iniciales, con muchas protestas, con indicadores económicos del Reino Unido muy graves, y que la guerra le sirvió, y ella lo reconoce a sí mismo en sus memorias, le sirve para, en primer lugar, recuperar el terreno político y después ganar las elecciones de 1983 y, por supuesto, profundizar el proceso de lo que se llama la revolución conservadora, ¿no?, que la dirigió inicialmente ella con Ronald Reagan, su aliado estratégico. Ese era un poco el contexto de aquel momento. Argentina intentó apelar, digamos, a los derechos históricos que no fueron reconocidos por los países occidentales con los cuales Argentina tenía, digamos, buenas relaciones, empezando por el propio Estados Unidos. Un Estados Unidos que inicialmente intentó mediar en el conflicto, pero era una mediación que ya traía en sí mismo los resultados, ¿no? El secretario de Estado Haig tenía como misión hacer desistir del intento al gobierno argentino, y en esas negociaciones, bueno, quedó en evidencia que en ese fracaso lo que se procuraba era el retiro de tropas y la devolución de la soberanía al Reino Unido. Fermín, y decías de esta mediación de los Estados Unidos, y también estaba pensando en la mediación que había tenido el Papa en el conflicto por el Beagle. ¿No pudo hacer nada en este caso? El conflicto fue totalmente inesperado para Occidente, porque es un conflicto que se produce dentro del bloque occidental, ¿no? Claro. La Unión Soviética y el bloque oriental comienzan a mirar atentamente lo que está pasando allí, porque dos aliados estratégicos de Estados Unidos entran en conflicto. Entonces, Estados Unidos se ve obligado inicialmente a producir una intervención que prácticamente no le dio tiempo. Inclusive, las crónicas están indicando que la persona encargada de
inicialmente la mediación era el vicepresidente Bush padre, que en ese momento estaba cumpliendo tareas en ese cargo, y finalmente dentro de las internas del gobierno norteamericano, porque había simpatizantes de Argentina dentro de él, logran que Alexander Haig, el secretario de Estado, sea el mediador. No le dio tiempo al Vaticano, en realidad no le dio tiempo a la región a prepararse, más allá de la solidaridad inmediata que la región en Latinoamérica, a excepción de Chile, bueno, manifestaron, ¿no? Y en particular yo quisiera también recordar el afecto del presidente Belaúnde Terry al conflicto, ¿no? De hecho, una de las propuestas de paz perteneció a este presidente peruano. Pero indudablemente lo inesperado de la guerra no dio tiempo a mayores reacciones internacionales. La guerra estalla de manera prácticamente inesperada para el mundo. ¿Y había alguna expectativa real de que Argentina pudiese salir ileso de una guerra de esta magnitud, teniendo en cuenta que enfrente tenía una potencia muy importante y que el panorama del cual vos estás hablando encontró a los aliados del otro lado de enfrente de Argentina? Digo, ¿había alguna chance de ganar la guerra, decirlo de esa manera? En el campo diplomático, imposible. Acá, digamos, más allá de la decisión de la Junta Militar y el análisis militar que se podrá hacer sobre las posibilidades de ganar la guerra, estaba claro que la Argentina estaba aislada internacionalmente. De hecho, países como Francia, por ejemplo, Francia, bajo la presidencia de François Mitterrand, va a tener una actitud contundente contra la dictadura. Va a embargar las armas que estaban compradas por Argentina para que no sean utilizadas en ese conflicto. Ha sido un enorme error de cálculo de nuestra diplomacia, enorme error diplomático, el cálculo de que Estados Unidos se iba a poner del lado de Argentina porque nuestro país estaba ayudando a la contra nicaragüense. En Centroamérica habíamos mandado soldados, había soldados argentinos, tropas argentinas en Centroamérica ayudando a Estados Unidos. Esa creencia, más algunas otras creencias que habían fundado, digamos, esta idea de un general majestuoso, como lo había definido Thomas Enders, el funcionario norteamericano, el general Galtieri, bueno, generaron un clima realmente de demasiado optimismo, ¿no? La expectativa también de que la Unión Soviética pudiera prestar algún tipo de apoyo, no alcanzaron, digamos, para poder hacer entender que era un conflicto que estaba condenado desde el inicio. Los errores diplomáticos fueron muy graves, muy graves. La presentación del día 3 ante las Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad, el discurso del canciller Costa Méndez y todo lo que fue después derivando en ese proceso de asesoramiento a la Junta para tomar las islas, hoy está a la vista que ha sido un gravísimo error de nuestra diplomacia. ¿Y cómo lo vivía la ciudadanía? ¿Cómo lo vivía el argentino? Recuerdo aquella plaza llena de Plaza de Mayo, el discurso de Galtieri, el si quieren venir, que vengan, que acá los vamos a estar esperando. Digo, ¿qué sentía el ciudadano común ante esta situación? Mira, yo era adolescente, estaba en la escuela secundaria, había una enorme euforia en todos, porque la noticia la escuchamos esa mañana por radio, como todos los argentinos, y bueno, era una situación realmente nueva, novedosa. Las Malvinas siempre estuvieron y están en nuestros corazones. Así es. Entonces había un proceso social de euforia, ¿no? Recordemos que también los medios de comunicación de la época estaban controlados. Así es. Y entonces se inició a partir de allí toda una campaña de propaganda, ¿no? El famoso "estamos ganando", que movilizó a la ciudadanía a dar lo mejor de sí, ¿no? Bajo una situación de noticias falsas, realidades inexactas y por supuesto un enorme fervor patriótico que movilizó a la ciudadanía a las calles, a donar bienes personales para los soldados. Bueno, eso yo lo recuerdo vívidamente. Se hicieron actos en las distintas plazas ese día, creo que fue un viernes, y bueno, estábamos muy contentos, ¿no? Y creo que había una enorme euforia que se puede palpar también en algunos documentos. Después, con el curso de los días, empezamos a ver que la historia tenía otros carices, ¿no? Hola Fermín, ¿cómo estás? Te habla Gonzalo Gómez, acá del piso, compañero de Pablo. Yo te quería hacer una pregunta más por ahí para poner en contexto de lo que podría no haber sido de la guerra.
Me gustaría saber qué decisión se podría haber tomado para no llegar al punto en el que, bueno, estamos hoy, en el que vivimos con la guerra esta. ¿Cuál podría haber sido la decisión para evitar la cantidad de muertes que sufrió el pueblo argentino? Mira, es difícil hacer historia contrafáctica, ¿no? Uno analiza los hechos que acontecieron. Lo que está claro es que la guerra de Malvinas agravó el reclamo argentino por el archipiélago. La guerra de Malvinas es un punto de quiebre definitivamente. El Reino Unido dispuso allí militarizar la zona, darle otro estatus a los kelpers, que eran ciudadanos de segunda en aquel momento, y por supuesto producir un desarrollo en las islas que hasta ese momento eran desconocidos. Acordémonos que los vuelos argentinos eran los que conectaban el continente con las islas, ¿no? Había habido acuerdos importantes con el Reino Unido. Es cierto que estaban muy lentas las conversaciones, pero la vía diplomática era la que mejor, digamos, cuadraba al reclamo de la Argentina, lo sigue siendo hoy. Entonces, lo que se debiera haber hecho es sostener el reclamo por la vía diplomática. Argentina había logrado una importantísima resolución en 1965 durante el gobierno de Arturo Illia, cuando era canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz. En aquel momento, dentro del Comité de Descolonización, se obligó al Reino Unido y a la Argentina a sentarse a la mesa a discutir la cuestión de la soberanía. Esa estrategia se pierde con la guerra y no la recuperamos hasta hoy. De hecho, yo recuerdo las declaraciones de Boris Johnson cuando era primer ministro, que cuando le reclamó, Argentina le reclamó, bueno, sentémonos a charlar, dijo, no, este tema está cerrado hace 40 años, le dijo a la canciller argentina. Entonces, la vía era la vía diplomática, había habido avances, ciertos que modestos, pero Argentina tenía mejores títulos y una mejor realidad en torno a la cuestión de las islas. Hoy las islas tienen otra realidad muy distinta y nosotros tenemos también que pensar con esa población, que es una población que tampoco tiene deseos de ser argentina, ¿no? Entonces, bueno, hay una complejidad mayor. No imposible, hay que decirlo, no imposible, hay que seguir trabajando en el tema. El tema no es comparable al de Hong Kong, yo lo he debatido en varias mesas de trabajo, el tema, pero claramente la Argentina no tiene hoy otra alternativa. Se podrían haber ahorrado vidas, sí, como vos me preguntabas, pero la decisión de Malvinas obedeció a otras necesidades, a otras necesidades. Era la sobrevivencia de la dictadura. Exacto. Y hacia allá fue la decisión con todas sus consecuencias. Lo último, Fermín, y trayéndolo a la realidad, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar el discurso del presidente en el acto esta mañana. No, no lo he escuchado, no, bueno, no. Me llama la atención, lo politizó de una manera muy particular, como habitualmente ocurre. Hizo una descripción histórica de gobiernos corruptos, que cómo los gobiernos corruptos se pueden sentar a discutir en la diplomacia internacional, ¿no? Recorrió todo ese espinel. Y lo otro que por allí deja dando vueltas es que para que Argentina pueda discutir la soberanía de su territorio, tiene que ser un país realmente muy fuerte desde lo económico, muy libre, y convencer a los kelpers que quieran ser argentinos para dar el paso fundamental, ¿no? Digo, una postura muy discutible y una politización en un acto me parece demasiado innecesario. Digo, esto de discutir lo de los kelpers que quieran ser argentinos suena, a mí me hace mucho ruido. Digo, no se puede discutir con alguien si quiere ser argentino o no porque están en un territorio argentino. Digo, partamos de esa base, ¿no? No escuché, te decía, el discurso de Javier Milei. Las islas pueden empezar a ser recuperadas con una política internacional coherente, que es lo que la Argentina no tiene y que este gobierno ha sostenido, ¿no? Yo he criticado en varias ocasiones que hemos salido al aire decisiones que se han tomado desde Cancillería o el presidente de la República en torno a las relaciones internacionales. Ahora, tampoco ha habido una política coherente hacia atrás. Claro. ¿No? Desde el 83 el proceso democrático ha tenido idas y vueltas. Entonces lo que hace falta es un acuerdo fundamental sobre cuáles líneas van a producirse, se va a producir el reclamo y no movernos de allí, porque la cuestión no tiene que ver con la situación económica de la Argentina. El reclamo se sitúa en el ámbito del derecho internacional, de las convenciones
y por supuesto del marco de relaciones internacionales serias con los países. Esto no es solamente un trabajo que hay que hacer con el Reino Unido, hay que trabajar con la región y sobre todo también involucrar a los países vecinos, ¿no? Particularmente porque Malvinas tiene un sentido estratégico. Eso hoy no se está haciendo. Por supuesto habría otra cantidad de decisiones que se podrían tomar. Lo que quiero significar es que la Argentina no tiene y no ha tenido una línea coherente en su política internacional. La Cancillería argentina es una verdadera veleta, ¿no? Inclusive con ajustes internos ahora. Entonces es difícil que nos tomen en serio en el mundo cuando nosotros tenemos un día una posición y mañana otra. Es cierto. Fermín, como siempre, ha sido un gusto poder escucharte y analizar esta jornada tan particular y especial. Gracias por estar allí siempre atentos y acompañarnos con nuestra invitación. Mil gracias. Bueno, Paulo, muchas gracias y déjame enviar un saludo especial a todos los combatientes de Carlos Paz. Muchos de ellos los conozco, alguno ha sido padre en mi escuela. Ese reconocimiento afectuoso y el reconocimiento también a las familias y a las familias de aquellos que perdieron a sus hijos en el conflicto. Un abrazo enorme, que sea un día de reconocimiento y de recogimiento para todos. Un abrazo grande. Así es, muchísimas gracias. El profesor Fermín Bortel, licenciado en Ciencias Políticas, nos ha dado una clase magistral de lo que ha sido el contexto histórico y también traído a la realidad sobre el conflicto de Malvinas.